vamos a recibir a nuestro invitado, el doctor Jorge Brus, con la ponencia Omnipresencia de Internet, aspectos clínicos, sociales y pedagógicos. Fuertes los aplausos para él. En primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad César Vallejo, al doctor César Acuña. Es la segunda vez que tengo el honor de estar en esta universidad cuyo dinamismo y creatividad no cesan de impresionarme y vengo siempre muy feliz. Además, me siento muy honrado de estar en una reunión con directores de colegio de lugares como Trujillo, Ascope, Virú, Otusco, todos bajo el paraguas del departamento con el nombre, y esto no es demagogia, más bonito de todos los departamentos del Perú, La Libertad. Gracias. Bueno, voy a tener que ser breve porque sé que ha pasado mucho tiempo, además veo que están ustedes ya relativamente cansados. Les voy a hablar de la omnipresencia de Internet en la vida cotidiana. Como soy psicoanalista, comprenderán que voy a tener que hablar de sexo y violencia. No, es una broma, no les voy a hablar de sexo y violencia. Les voy a hablar de Internet. Vamos a hablar de sus aspectos clínicos, sociales y pedagógicos. ¿Cómo se hace esto? Auxilio. Ahí está. Bueno, todos nosotros somos conscientes de la increíble manera en que Internet ha penetrado en nuestras vidas, en todos los ámbitos, ¿no es cierto? En los ámbitos más privados y también en los más públicos, con los efectos paradójicos que todos sabemos, saca lo mejor y lo peor de todos nosotros. Uno de los principales problemas que todos constatamos es la no relación, la desvinculación. Paradójicamente, estos instrumentos de comunicación han terminado siendo algo que también nos aísla, nos ensimisma. Se hizo realidad la vieja profecía, digo vieja porque fue de los años 70, de Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. Todos ustedes han visto estas escenas en una y otra ocasión. Y hay una matriz de todo esto, por supuesto. Esta matriz es que en los hogares ocurre exactamente lo mismo. Todo el mundo sabe que en la mesa del comedor, cuando la familia se reúne, si es que se reúne, hay muchas dificultades para pedir que por favor no estén utilizando los dispositivos celulares y que conversen, ¿no? Y suceden algunas cosas aún más extrañas. El otro día estaba en una reunión familiar. Frente a mí había una niñita de 3 años que yo no conocía. Me encanta conversar con los niños, me puse a conversar con ella y me di cuenta de algo muy peculiar. La chiquita me decía cosas y terminaba la frase diciendo, vale. Y dice, ¿por qué dice vale? Y luego en algún momento me dijo algo así como, ¿estás de coña? Y entonces le pregunté a su papá, ¿que esta chiquita ha vivido en España? No, me dijo, nunca en su vida. Luego otro día, mi propia hija, la menor que tiene 12 años, le dije, oye, Chinita, ¿has hecho tus tareas? No mames, güey. Me dijo, ¿qué? ¿Cómo que no mames, güey? ¿No? O algún día le dije, ya anda nomás a jugar, no te preocupes. Esas tareas son aburridas. ¡Qué chido! ¿Cómo que qué chido? Entonces, una chiquita me habla en español de España, otra chiquita que es mi propia hija me habla en mexicano de México. Le preguntó a mi hija, oye, ¿y por qué hablan así? Me dice, por YouTube. Los niños todo el tiempo se pegan con YouTube y terminan asimilando los acentos. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que esto puede implicar como integración cultural. No estoy diciendo que sea algo pernicioso, estoy diciendo que son esos muchos elementos que los adultos a veces ni siquiera nos percatamos. Yo me acabo de dar cuenta de esto.
El asunto, en buena cuenta, no les voy a leer toda la diapositiva, es que la presencia de Internet con esa fuerza arrolladora ha introducido, entre muchas otras cosas, una barrera fundamental. Cuando yo era muchacho se hablaba de la brecha generacional. Bueno, pero nunca ha habido una brecha como la que ha instaurado Internet, que ha dividido al mundo entre nativos digitales e inmigrantes digitales. Por lo que estoy viendo acá, la mayoría somos, me temo, inmigrantes digitales. Y los niños son todos nativos digitales. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que los niños nos tienen que explicar cómo se hace determinada operación en la computadora, en el dispositivo celular, en la tableta, en lo que fuera, ¿verdad? Ellos lo hacen con esa desconcertante facilidad para quienes es su medio natural, ¿no es cierto? Yo hasta ahora recuerdo cosas que para mi hija menor deben ser inimaginables, los cassettes, ¿no es cierto? Incluso los discos compactos, incluso la televisión, que ya los niños ni la consumen, ¿verdad? Algunos de los problemas que esto trae, soy psicoanalista, no puedo evitar los problemas y la psicopatología, son las adicciones. Adicción a los videojuegos. Esto es algo que se ve con frecuencia. No obstante, los que no somos nativos digitales tendemos a dramatizar, y esto yo lo digo por mi consultorio. En realidad, la proporción de niños que son adictos, niños o adolescentes, es mucho menor de la que nosotros suponemos, porque en realidad es muy distinto jugar un rato, jugar en red y tener otras actividades que hacerlo de manera compulsiva. Y justamente esto es lo que dice Virginia Ungar, es la presidenta actual de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, es argentina, es la primera mujer que preside la asociación que fundó Freud hace 100 años, y es una vergüenza para nosotros los psicoanalistas que sea la primera mujer. En casa del herrero, cuchillo de palo. Virginia dice, Virginia, no te vayas. No es lo mismo un chico o un adolescente que usa WhatsApp, Snapchat, etcétera, y que además estudia, hace deportes, le gusta el rock, y el caso de un niño o joven que se pasa el día aislado con su computadora. No todo es adicción. Ahí tienen una breve síntesis de dos conductas muy distintas que a veces se superponen. Pero es cierto que es diferente si aporta, si añade el juego, y el juego es una actividad fundamental en la vida, que si por el contrario les quita parte de la vida. Miren, un mensaje, cayó una flor. Bueno, lo que no hay que hacer es estereotipar ni estigmatizar. Yo leo autores importantísimos a nivel mundial que denostan, que tienen básicamente palabras duras, críticas contra el uso de las redes sociales en Internet, que esto empobrece el lenguaje. Alguien a quien yo respeto y admiro tanto como Mario Vargas Llosa, lo he escuchado y le he leído decir que le parece atroz cómo se habla en el Twitter, cómo se habla en Facebook, cómo se habla en Instagram. Y lo que creo que Mario y muchos otros no están entendiendo es que no necesariamente este lenguaje es el lenguaje que las personas utilizan cuando están, por ejemplo, en la universidad. Lo que sucede es que muchos de estos nativos digitales son en realidad bilingües, son capaces de hablar en un idioma muy fluido o hacer redacciones bastante correctas, y al mismo tiempo saben hablar en el lenguaje que hay que hablar en Internet, ¿no es cierto? Como yo soy inmigrante digital, yo en mis mensajes de WhatsApp escribo con coma, ¿no? Pongo la mayúscula, respeto las reglas de ortografía, no uso abreviaturas, etcétera. En cambio, cuando ustedes ven los mensajes de los chicos, a veces ni siquiera se entiende. No obstante, esto no significa un retroceso, simplemente significa que saben hablar idiomas distintos.
Bueno, ahí tienen uno de los datos de los adictos a los videojuegos. Hay 6 criterios que no les voy a leer todos, pero quizás el que vale la pena que mencione es los síntomas de la abstinencia. La abstinencia, que es un término que proviene de la adicción a las drogas, que es lo que siente una persona cuando está desprovista del consumo de la sustancia tóxica de la cual se ha hecho dependiente. En inglés han inventado un término que es nomofobia, que viene del inglés entonces no mobile phobia, fobia a no estar con el móvil. Estas personas que de pronto entran en angustia, sudor frío y dolor de cabeza porque se olvidaron del celular. Y es como si hubiesen dejado a una parte fundamental de su vida. En buena cuenta, salieron a la calle sin su prótesis, porque eso es lo que termina siendo el dispositivo, una prótesis. Claro que hay adictos, por supuesto. Suelen ser los adolescentes, pero yo he tenido pacientes, tenía un paciente de más de 40 años que encontró en los videojuegos en red, en los juegos por internet en red, una forma de ocultarse, de enfrentar sus responsabilidades en la vida. Un chef muy talentoso que había trabajado en un gran restaurante en París y se vino a Perú a poner su propio restaurante y descubre una cosa terrible, es que mientras él era el jefe de la cocina, pero no era el responsable del restaurante, funcionaba maravillosamente. Cuando él tuvo que asumir la dirección del restaurante, entró en pánico. Ya no les cuento más detalles, pero eso fue lo que lo llevó a la adicción. Voy a saltarme esto porque me dijo Giselle que no la haga muy larga. Bueno, uno de los muchos problemas que puede traer Internet es que se potencia, hace una sinergia negativa con la depresión en el caso de los adolescentes. Es algo a lo que los psicoanalistas estamos muy atentos cuando ese número de horas pasadas frente a la pantalla hace que la vida se comprima, vaya perdiendo sentido, vaya perdiendo sabor e incluso se puede llegar a síntomas como los de la desrealización, en donde se pierde progresivamente el sentido de la realidad. Estas cosas espantosas que ocurren hoy en día, sobre todo en casos, por ejemplo, de feminicidio. Una de las muchas cosas que yo me he preguntado es que si aparte de la cultura machista violenta que está detrás de eso, no hay también una parte de, ¿cómo explicarlo? Al tomar los videojuegos como si fuesen la realidad y poco a poco esto va suplantando el poderío de la realidad, la persona entra en un proceso de delusión que le hace perder los límites entre una cosa y la otra. Otros problemas que pueden surgir. Ahí cogí una foto de internet de un lindo grupo de chicas peruanas que juegan fútbol, cosa que está pasando felizmente cada vez más, que las chicas están jugando fútbol. Un deporte que era tradicionalmente de hombres, afortunadamente las chicas se han apoderado del deporte y lo disfrutan mucho. Pero si ustedes ponen en internet, en imágenes, como hice yo, y buscan grupo de adolescentes, se encuentran con esto. Se encuentran con chicas que ciertamente no son para nada representativas de las chicas de Trujillo, de Otusco, de Ascope, de Virú, en general de La Libertad o de cualquier parte del Perú. Es decir, que se reproducen imágenes y estereotipos alienantes que tienen, y eso fue lo que yo exploré en mi libro sobre racismo, nos habíamos choleado tanto, cómo las imágenes, la publicidad, introducen un elemento de distorsión profundamente doloroso porque imponen unos cánones de apariencia y de belleza que ciertamente son completamente alejados de lo que se ve en
la inmensa mayoría de habitantes de nuestro país. La pedagogía, para terminar con esto, porque diera la impresión de que a pesar de lo que estoy diciendo, yo pareciera también un profeta apocalíptico. No, Internet es una herramienta valiosísima. La tecnología es lo que nos está permitiendo estar reunidos acá compartiendo información, compartiendo opiniones. De modo que, como toda herramienta, puede ser utilizada, y esto es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? En la película 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, una de las escenas más famosas de la historia del cine es cuando este ancestro nuestro, ¿no? Primer Homo sapiens lanza un hueso como un arma arrojadiza y de pronto aparece el espacio sideral y la nave y entra la bellísima música de Richard Strauss, Así hablaba Zaratustra. Seguramente muchos recuerdan esta escena. Es decir, que Internet puede y debe ser, porque no hay otra manera, no lo podemos soslayar, una herramienta para que el trabajo de ustedes sea más potente, para que les permita estar más en contacto con los alumnos, pero para lo cual requieren ser creativos, perder el miedo, por supuesto, aprender, y eso es una enseñanza fundamental. Los maestros, yo también soy maestro, no a tiempo completo como ustedes, pero te enseño en la universidad y en el Instituto de Psicoanálisis. Tenemos que tener una actitud permanente de humildad. El maestro ignorante, le llama Jacques Rancière, un pensador francés. Maestro ignorante era un maestro del siglo XIX en Francia, Joseph Jacotot, y cuya teoría era que el maestro tiene que actuar desde la ignorancia, es decir, una actitud que está basada en las preguntas y cuya empatía le permite ponerse en el lugar de los alumnos y no estar continuamente hablando desde un lugar de autoridad. Eso nos va a permitir llegar a esta pedagogía que deje de ser reproductiva. Mi hija Elisa, que siempre la cito en mis presentaciones y me odia por eso, pero ella no sabe que lo estoy haciendo ahorita, yo la veo a veces haciendo tareas escolares muy aburridas, muy desprovistas de toda creatividad. Entonces le piden, por ejemplo, ¿cuáles son las provincias del Departamento de la Libertad? Entonces entra a internet, copia, ¿no? ¿Cuál es el interés de esto, no es cierto? ¿De qué manera se estaba ella relacionando con el Departamento de la Libertad? En cambio, estuve conversando con el rector de la universidad antes de esta reunión y he escuchado también acá estas actividades en las cuales de manera vivencial los alumnos de Reque preparan comida de Reque o de Otusco o de donde fuere, actividades vinculadas a su región, que es la verdadera manera de entrar en contacto. Internet nos puede ayudar profundamente y de manera muy creativa, pero si lo utilizamos de manera creativa. El fin último de todo esto, porque sabemos que no tenemos un país fácil, en donde todavía tenemos problemas gravísimos a nivel familiar, a nivel de machismo, a nivel de racismo, a nivel de homofobia, y son todas cosas que tanto en el colegio como en la universidad, Augusto Álvarez Rodríguez nos hablaba cómo la educación es la herramienta esencial para luchar contra la corrupción, pero todavía los peruanos no lo perciben así. Para lograr este concepto que a mí me encanta terminar con esta idea, la idea de la resiliencia. La resiliencia, la tienen ahí definida, es esa capacidad para tener éxito, vivir y desarrollarse positivamente de manera socialmente aceptable, pese al estrés o a una adversidad que comportarían normalmente el riesgo de un resultado negativo. De modo que si tenemos en mente este concepto y otros, por supuesto, entonces Internet puede convertirse en nuestro mejor aliado y no en ese antagonista que muchas veces los mayores sentimos que es. Estoy seguro que en esta universidad hacen un uso sumamente interesante y creativo, me voy a informar más tarde, pero ha venido para quedarse. Lo mejor es que nos entendamos con él. Y
con esto no les quito más tiempo, les agradezco muchísimo por su atención. Buenos días.